ya hemos visto dos mecanismos de cobro anticipado, como son las percepciones y las retenciones, ¿no? Las percepciones hemos visto de que, bueno, las retenciones es sencillo, ¿no? Una tasa constante del 3%. En las percepciones hay que ver si es una operación con ciertos bienes, si es que es combustible líquido o si es importaciones. Pero ahora veamos qué pasa con las detracciones. Aquí las detracciones ya tienen un tratamiento un tanto particular para ciertas operaciones. Bien, las detracciones, la palabra detracción significa restar, sustraer, es un mecanismo del sistema de pago de obligaciones tributarias. A la detracción también se le conoce como spot, ¿no? Este mecanismo tiene como fin principal el asegurar el cumplimiento del pago de tributos en determinadas operaciones económicas. En pocas palabras, esta detracción, ¿en qué consiste, no? ¿Cuál es la finalidad que tiene la detracción? Tenemos un vendedor y tenemos a un comprador. El vendedor le va a entregar pues al comprador un bien o un servicio determinado, ¿no? El cliente o comprador va a tener que pagarle, pero el cliente no le va a pagar el íntegro de la operación, sino que, como su nombre lo indica, va a detraer un porcentaje, ¿ya? Supongamos que la operación sea por un importe total de 1000 soles. Entonces el comprador, por ejemplo, va a detraer 100 soles de los 1000 soles, ¿ya? De tal manera que va a pagar 100 soles en una cuenta especial del vendedor y 900 soles en la cuenta operativa que tenga este vendedor. O sea, le vamos a pagar los 1000 soles, no le vamos a pagar el íntegro, solo que una parte le vamos a depositar en una cuenta especial llamada cuenta de detracciones, que es en el Banco de la Nación, y la diferencia le vamos a depositar en su cuenta operativa, en su cuenta normal de libre disposición. ¿Con qué finalidad se hace esto? No es que vamos a pagar menos a la SUNAT, no es que vas a pagarle menos al proveedor o el proveedor va a cobrar más, no tiene nada que ver, se está pagando el 100%, ¿no? Al final de cuentas se va a pagar el importe total del comprobante, pero el detalle está que esto tiene una finalidad, el cual es generar fondos para el pago de deudas tributarias, costas y gastos que son gastos administrativos por temas de fiscalización, cobros, ¿no? A veces uno cuando tiene su emprendimiento, tiene sus compras, tiene sus ventas, tiene sus ganancias y se lo gasta todo, ¿no? Se queda sin liquidez cuando uno recién es calichín. Al siguiente mes, cuando corresponde pagar sus impuestos, no hay platita para pagar. Eso pasaba antes, ¿no? La SUNAT ha creado un mecanismo para que, bueno, la SUNAT no lo ha creado, ¿no? La SUNAT no puede crear leyes, ¿no? La SUNAT lo gestiona, ¿no? Obviamente que el Poder Legislativo ha creado este mecanismo para que el contribuyente tenga como un ahorrito, ¿no? Va a tener un pequeño fondo. Ese fondo ingresa dinero, pero no puede ser de libre disposición. Ese fondo que se va a generar por la detracción va a ser exclusivamente para pagar lo que son impuestos, tributos, multas, pagos a cuenta, intereses, ¿no? Los gastos por procedimientos de cobranza coactiva, entre otros, ¿ya? Esa es la principal finalidad, generar como una especie de ahorro. Ahora, al igual que en las percepciones, la detracción va a depender del tipo de servicio, del tipo de bien que se realice, ¿no? Por ejemplo, uno de los quizás los más interesantes y que requiere de bastante análisis es el transporte de bienes. El transporte de bienes no está normado directamente en la normativa de detracciones, no en los apéndices, sino que el servicio de transporte tiene un tratamiento especial y está enunciado en una resolución de superintendencia de la SUNAT, que dice lo siguiente, ¿no? Todo servicio de transporte de bienes público o privado realizado por vía terrestre y que está grabado con el IGB tendrá una detracción del 4%. ¿A qué se refiere con transporte público o privado? Transporte privado es cuando es un transporte de una empresa, ¿no? De la misma empresa. Transporte público es cuando una empresa contrata a otra empresa para que realice pues ese traslado, ¿ya? En ambos casos, cuando se transporte bienes, se va a aplicar una detracción del 4%, pero no a todas las operaciones, ¿ya? Se va a aplicar una tasa del 4% de detracción para aquellos importes de la operación o del valor referencial mayores a 400 soles, solo facturas, ¿ya? Todas las operaciones de detracción, percepción y retención se van a aplicar sobre facturas. Acá hay algo interesante, ¿no? Menciona la palabra valor referencial. El valor referencial lo vamos a ver principalmente cuando se realizan transportes desde ciertas rutas específicas, ¿no? Transportes interprovinciales o transportes donde haya pues una gran ruta. El Ministerio de Transportes va a establecer una serie de puntos de destino, punto de partida y punto de destino, donde vas a poder pues ver unos valores, ¿no? A través de kilómetros, todo ello se va a calcular este valor referencial. Entonces, este valor referencial se calcula pues considerando esa distancia de traslado y las tarifas publicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ya? Muy bien, entonces, pero principalmente, ¿no? Siempre y cuando el importe sea mayor a este valor referencial o los 400 soles, se va a aplicar una detracción del 4%. Ahora, acá te muestro un resumen de las principales tasas ya actualizadas al año 2024 que se van a aplicar sobre determinados bienes y servicios.
Para empezar tenemos este caso especial, ¿no?, de transporte de bienes por vía terrestre, que es para importes superiores a 400 soles o superiores al valor referencial, ¿ya? Pero también tenemos los anexos que están dentro de la normativa de las detracciones. En el anexo 1 y 2 vamos a encontrar ciertos bienes que cada determinado tiempo se van modificando, ¿ya? Van colocando, van eliminando, pero actualmente tenemos los siguientes bienes. En el anexo 1 tenemos el azúcar, melaza de caña, el alcohol etílico. Estos van a estar afectos a la detracción siempre y cuando el importe total sea mayor a media UIT. Recordemos que la UIT es una unidad referencial, es un valor referencial, ¿no? Así que si tu adquisición de azúcar y melaza, de caña o alcohol etílico es superior a media UIT vigente, entonces se va a aplicar una detracción del 10% para ambos casos. Por otro lado tenemos aquí el listado de otros bienes donde el monto tiene que ser mayor, no a media UIT, mayor a 700 soles. Tenemos recursos hidrobiológicos, maíz amarillo duro, caña de azúcar, entre otros. Puedes encontrar un montón de bienes, ¿ya? Solo que estos bienes tienen que ser, la compra de estos bienes, ¿sí?, el importe total de estos bienes tiene que ser superior a 700 soles, excepto ciertos bienes como los residuos, subproductos, desechos, recortes, el oro grabado, los minerales metálicos no auríferos, oro y demás minerales metálicos exonerados del IGB. Ellos, por ejemplo, no requieren de un importe mínimo. Quiere decir que si tú vendes oro por un valor de repente de 100 soles, que es inferior a 700 soles, igual va a estar afecto a la detracción, ¿ya? El resto de bienes tiene que ser, se tiene que realizar con una operación de una venta superior a 700 soles. Sin embargo, los residuos, subproductos, el oro grabado, los minerales metálicos no auríferos, el oro y demás minerales metálicos exonerados del IGB van a estar afectos a la detracción sin importar el monto, ¿ya? Bien, puedes darte cuenta de que para cada caso pues tenemos un porcentaje específico. Y por último, quizás lo más típico, ¿no?, lo más común que vas a ver en una empresa, pues son los servicios. Todos los servicios están afectos a la detracción siempre y cuando el importe total de esos servicios sea superior a 700 soles, ¿ya? Ojo, tiene que ser superior, no igual a 700, superior a 700 soles. Y como te había comentado, tanto en percepciones, retenciones y detracciones, el comprobante a emitir tiene que ser pues una factura. Ahora, eso es muy interesante. Tenemos diferentes figuras. Lo lógico sería de que el cliente es quien tiene que hacer la detracción, ¿no? Se supone que el cliente es quien paga y él tiene la responsabilidad de realizar la detracción. Veamos las siguientes figuras. Se puede dar el primer caso en que la operación se realiza al contado o con un pago parcial, ¿ya? Imagínate que, por ejemplo, Michael sea el proveedor y yo soy el cliente. La operación es por 1000 soles y yo de repente le pago solamente 200 soles como adelanto. Cuando yo realice este adelanto de 200 soles, ahí tengo que hacer la detracción, ¿ya? Como dice aquí, ¿cuándo se debe realizar la detracción? Se tiene que hacer hasta la fecha de pago parcial o total al proveedor. Quiere decir que apenas se realice un pago parcial o un pago total de la operación, ahí es donde debe realizarse la detracción, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si la operación es al crédito? Imagínate, ¿no? Michael, la operación es por 1000 soles, el día de hoy pues me entrega los bienes o el servicio, pero no le pago. Es una operación al crédito. Le digo, te voy a pagar dentro de 3 meses, dentro de 90 días, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, estamos en una operación al crédito. ¿Cuándo voy a hacer la detracción? Si no he hecho ningún pago, no he hecho ni pago parcial, no he hecho ni un pago total. En ese caso, cuando es una operación al crédito, se tiene que hacer aquí, dentro del 5º día hábil del mes siguiente a aquel en el que se efectúe la anotación del comprobante de pago en el registro de compras, ¿ya? Entonces, si la operación es al crédito y yo ahora lo he registrado, mi comprobante lo he registrado en el registro de compras, tengo que realizar la detracción como plazo hasta el 5º día hábil del mes siguiente, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso. Para empezar, el cliente es el responsable de realizar la detracción y el cliente tiene que hacer la detracción cuando se realiza pues el pago parcial o el pago total del comprobante. Pero si la operación es al crédito, se tiene hasta el 5º día hábil del mes siguiente para realizar la detracción, ¿ya? Muy bien. Ahora, esa figura es la típica, es la que debería realizarse, ¿no? Recuerda que el cliente es el primer responsable en realizar esta detracción. Pero ¿qué pasaría si el cliente paga el íntegro? Nuevamente, yo soy el cliente, Michael es el proveedor, Michael me vende un producto o un servicio que está afecto a la detracción por un valor de 1000 soles, y yo en vez de hacer la detracción, le pago los 1000 soles completitos, ¿ya? Imagínate, yo le pago el íntegro y me olvidé de hacer la detracción. En ese caso, la responsabilidad la va a asumir el mismo proveedor, ¿ya? No sería lo correcto, pero en este caso,
el mismo proveedor es quien va a asumir ahora la responsabilidad de hacer la detracción. Cuando el proveedor está en esa situación, ¿qué es lo que hace el proveedor? De su misma cuenta, donde ha recibido su pago, ¿no? Del 1000 sol, por ejemplo, de los 1000 soles que ha recibido del cobro, ¿no? En su cuenta corriente, él mismo se va a transferir de su cuenta, digamos, del BCP a su cuenta de detracciones, ¿ya? Ese procedimiento de que él mismo se va a hacer la detracción se llama autodetracción. ¿Listo? Entonces, mira la figura, ¿no? En el caso normal es de que el cliente es quien va a hacer la detracción, ¿no? Ya sea si es por pago parcial o ya sea si es que es un por pago total o pues al crédito. Pero ¿qué pasa cuando yo le pago el íntegro, ¿no? Cuando el cliente le paga el íntegro al proveedor sin hacer la detracción. Ahí, por ejemplo, el responsable va a ser ahora el mismo proveedor. Él va a tener que hacer su autodetracción. ¿Y cuál es el plazo para que el proveedor se haga la autodetracción? Tiene como plazo hasta dentro del 5.º día hábil siguiente de recibida la totalidad del importe de la operación. Por ejemplo, si estoy recibiendo el día de hoy, tengo que empezar a contar, por ejemplo, mañana, que es un día hábil. Después el sábado no es día hábil, ¿no? Domingo tampoco. Teníamos que contar entonces el día lunes, el martes, el miércoles, hasta el jueves de la próxima semana tendría el proveedor hacer su autodetracción, ¿ya? Entonces el cliente tiene que realizar la detracción cuando se hace un pago o hasta el 5.º día hábil del mes siguiente, mientras que el proveedor tiene como plazo hasta el 5.º día hábil siguiente de recibida la totalidad del importe de la operación. Cuando el proveedor se hace la detracción, eso se llama autodetracción. ¿Qué pasa si no se hace la detracción en el plazo establecido? Porque aquí hay un plazo, ¿cierto? Hay un plazo para efectuar este depósito. Pero ¿qué pasa si somos terribles, somos traviesillos, ¿no? Hoy se realiza el pago parcial, pero no se hizo la detracción. Sí, se hizo después de repente, ¿ya? Cuando se incumple con realizar la detracción o autodetracción en la fecha o en el plazo establecido, pues se va a incurrir en una infracción. ¿Cuál es la infracción por no realizar el depósito en la fecha establecida? Pues la sanción va a ser una sanción pecuniaria, ¿no? Una multa, ¿ya? Que va a ascender al 50% del importe no depositado, o sea, el 50% de la detracción, ¿ya? Muy bien, ahora, esta multa, que es del 50% de la detracción o del importe no depositado, tiene un valor mínimo, y todas las multas tienen un valor mínimo. Imagínate, por ejemplo, que mi detracción sea de 10 soles, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Imagínate que sea de 10 soles. ¿Cuánto sería la multa? Multiplicamos 50% por 10 soles. ¿Cuánto me da? 5 soles, ¿ya? Pero hay un detalle. El detalle está que esta multa tiene un valor mínimo. El valor mínimo que tiene una multa asciende al 5% de la UIT. Así que por más que tu multa sea 5 soles, no puede ser inferior al 5% de la UIT vigente, ¿ya? Así que mira, la multa por no realizar la detracción en el plazo o en la fecha establecida va a ascender al 50% del importe no depositado o 50% de la detracción. Pero esta multa no puede ser inferior al valor de la multa mínima, el cual es igual al 5% de la UIT vigente. Ahora, acá dice doble sanción. ¿Por qué dice doble sanción? Lo que sucede es de que uno va a registrar sus operaciones en el registro de compras, ¿correcto? Y las facturas que vas a registrar en tu registro de compras te van a dar derecho al crédito fiscal, te van a dar derecho a gasto deducible. Cuando tú no pagas la detracción de una factura que debería darte derecho al crédito fiscal, ¿qué va a pasar? Pues simplemente se va a perder ese derecho al crédito fiscal. Por esa razón es que actualmente en el Plan Contable General Empresarial 2019 hay una cuenta nueva, ¿no? Que no estaba en la versión del 2011, que es la divisionaria 1673, ¿no? Esa divisionaria 1673 se va a contabilizar en reemplazo de la cuenta 40111 mientras no se haga el pago de la detracción. Ahora, si tú no pagas en los plazos establecidos, pues ese comprobante de que tú estás utilizando crédito fiscal va a hacer que hagas una declaración falsa, ¿sí o no? Con datos falsos, datos erróneos. Y por eso dice que te está generando doble sanción, ¿ya? 50% por no depositar la detracción y 50% del tributo omitido, porque si estás trabajando, si estás considerando un crédito fiscal que todavía no se ha regularizado por el pago de la detracción, va a ser de que pagues menos impuestos, ¿no? Y eso va a generarte pues una infracción, que como puedes darte cuenta ahí, es el 50% de ese tributo omitido, ¿ya? Así que tenemos doble sanción por hacer uso de un crédito fiscal que todavía no se ha regularizado con el pago de la detracción en las fechas establecidas. Sin embargo, te comento de que estas infracciones de detracción se pueden salvar, ¿ya? Habíamos comentado de que hay fechas específicas, ¿no? Cuando la operación es al contado,
la detracción tiene que realizarse en el pago, ¿no? Si es una operación al crédito, la detracción puede realizarse hasta el quinto día hábil del mes siguiente. Ahora, en cuanto al proveedor, si es que se va a hacer la autodetracción, este tiene como plazo para depositar su detracción hasta el quinto día hábil siguiente de recibida la totalidad del importe. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, este proveedor lo hace en el sexto día, octavo día hábil? ¿Qué pasaría si el cliente de repente no hace el pago de la detracción en la fecha de pago parcial, sino que lo hace una semana después o 3 días después? Ahí deberíamos incurrir en esta infracción. Sin embargo, si el proveedor o el cliente subsana voluntariamente el pago de la detracción, tenemos un descuento del 100%. Cuando revisemos en cualquier normativa tributaria esta palabra gradualidad, la gradualidad se refiere al descuento, ¿ya? Un mecanismo de descuento. Ahora, cuando tú rectificas voluntariamente, eso se llama subsanación voluntaria. Cuando tú subsanas voluntariamente, te vas a hacer acreedor a un descuento del 100%. Y esa subsanación va para todos, va tanto para el cliente como para el proveedor, ¿ya? Así que, si te equivocaste, digamos que el día de hoy se hizo la compra, se hizo un pago, pero no se pagó la detracción, no hay ningún problema. Mientras la SUNAT no te notifique, tú puedes hacer el pago después y vas a tener un descuento del 100%. O sea, tu multa va a ser cerito. Y es lo más probable, ¿no? Es lo más probable porque la SUNAT normalmente te notifica pues días después o cuando es un sistema automatizado, ¿no? Pero no te va a notificar al toque, ¿ya? Así que no hay problema. Mientras no te notifiquen, mientras no lo dejes pasar mucho tiempo, pues puedes pagar la detracción y se subsana, pues, y todo perfecto. Ahora, para culminar la parte de detracciones, acá hay unos casitos de cómo se analizaría esta fecha de pago de detracciones. El primer caso, pago parcial o total descontando la detracción. Imagínate que el 1 de octubre se emite el comprobante, se hace un pago parcial. Ahí se debería hacer el depósito de la detracción, ¿ya? En la fecha del pago parcial o pago total, ahí en esa fecha tiene que hacerse el depósito de la detracción. Imagínate que tenemos el mismo caso, el 1 de octubre se emite el comprobante, se hace el pago parcial o total, pero no se hizo la detracción. ¿Qué pasaría? Estaríamos incurriendo en una infracción, ¿no? Estaríamos incurriendo en una infracción, pero recuerda que si tú subsanas voluntariamente hay un descuento del 100%. Profesor, ¿y habrá un plazo? ¿Sí? ¿Habrá un plazo en el que yo no pierda el crédito fiscal? Obviamente, tienes todos los días de octubre, para este caso, para realizar el pago de la detracción y no te vas a hacer problemas con el crédito fiscal. Sin embargo, todavía hay una tolerancia, ¿ya? Hay una tolerancia donde te dice que todavía puedes pagar hasta el quinto día hábil del mes siguiente para poder todavía hacer uso del crédito fiscal de este periodo. O sea, la operación fue en octubre, pero todavía tienes plazo para pagar la detracción durante todo el mes de octubre e inclusive hasta el quinto día hábil del mes siguiente. Quiere decir que si tú pagas la detracción el 1 de noviembre, ese crédito fiscal de octubre es válido. Si tú pagas el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 8, es válido, ¿ya? Hasta ahí sería válido. Ojo que te dice hasta el quinto día hábil. ¿Qué son días hábiles? De lunes a viernes, sin contar los feriados. Como el 1 de noviembre es feriado, no se cuenta. Así que días hábiles sería el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ese sería el quinto día hábil. Sé que estás incurriendo en infracción porque debiste pagar la detracción el 1 de octubre, pero tienes todo ese plazo para que tú puedas subsanar voluntariamente, pagar la detracción y pues puedas hacer uso del crédito fiscal. ¿Qué pasa si pagas el 9 de noviembre? ¿Se perdería el crédito fiscal? Sí, se perdería el crédito fiscal para el mes de octubre, ¿no? Este comprobante vas a tener que utilizar su crédito fiscal para el siguiente mes, que sería noviembre, ¿ya? Así que tienes este plazo para realizar la detracción y no tener ningún problema. Si nos pasamos, pucha, tendríamos que eliminar esta operación y recién registrarlo en el siguiente mes. Ahora mira, se complicó la cosa, ¿no? Porque antes teníamos un plazo de hasta 12 meses para registrar, 12 meses después de la emisión, ¿no? Para poder registrar nuestra operación de compra y tener derecho al crédito fiscal. Pero ahora se ha reducido, pues, a que se debe registrar en el mes. Y cuando es una detracción, tenemos como plazo máximo hasta 3 meses, ¿no? Si es un comprobante físico, 2 meses. Así que se complicó un poco la cosa, ¿no? Así que a tener bastante cuidado, ¿no? Con los comprobantes, ¿ya? Ese es el primer caso en el que se hace un pago parcial o total descontando la detracción. ¿Qué pasaría en una operación al crédito? En una operación al crédito, mira qué es lo que sucede. La fecha de emisión del comprobante, ¿ya? Va a ser el 1 de octubre también. Pero no se hace un pago, ¿ya? No se hace ningún pago porque es una operación al crédito. Y al no hacerse un pago, pues tenemos como plazo máximo hasta el quinto día hábil del mes siguiente. Profesor, si pago el 8 estaríamos incurriendo, si pago la detracción, solo la detracción,
el 8 de octubre, estamos incurriendo en infracción, no, porque como es una operación al crédito, no hay esa, no se comete pues esa falta, ¿cierto? Cuando es una operación al contado, ya sea con pago parcial o pago total, la detracción tiene que hacerse en esa fecha de pago. Sin embargo, si es una operación al crédito, no pasa nada, tienes como plazo máximo hasta el quinto día hábil del mes siguiente, ¿ya? O sea, si pagamos el 10, perfecto, tenemos crédito fiscal de octubre y no tenemos infracción. Pagamos el 6 de noviembre, perfecto, tenemos crédito fiscal en octubre y no estamos en falta. Si pagamos de repente más adelante, el 10 de noviembre de repente, no hay infracción, pero nuestro crédito fiscal no lo vamos a poder utilizar en octubre, ¿no? Tendríamos que utilizarlo en el siguiente mes, ¿ya? Y por último, para el caso de la autodetracción, que es cuando pagamos el íntegro sin descontar la detracción, ¿no? Imagínate que de octubre vamos a realizar pues se emite el comprobante y se paga totalmente, ¿ya? Y se paga totalmente. Mira, contamos, ¿no? Primer día. Recuerda que en la autodetracción, el proveedor mismo se va a hacer responsable de hacer la detracción. Y ahí cambian los papeles, ¿no? Recuerda que cuando es una autodetracción, las reglas cambian. El proveedor tiene hasta 5 días hábiles posteriores a la recepción del íntegro del pago. Así que mira, se recibió el primero, tenemos el día 2, el día 3, el día 4, el día 7 y el día 9, ¿ya? Hasta esa fecha tendría el proveedor para hacer su autodetracción. No se cuenta ni el sábado, ni el domingo, ni el martes 8 de octubre porque son feriados y días no hábiles, ¿no?